Este, bueno, primero saludarlos a todos porque hay personas aquí que conozco y otras que no. Y gracias por estar acá. Y entonces nos propongo que esperemos hasta las 9:05 para comenzar. Dar unos 5 minutos para que lleguen las personas. Aquí. Muy temprano para los que estaban en Venezuela y en Colombia. Cuando yo vi los horarios dije, Los horarios están bien cuadrados. Yo los cuadré. muy Y bien. lo primero que hice fue fijarme en la gente que estaba a 6 horas de diferencia para que pudiesen asistir. 6 horas. Bueno, el caso más grave o más complicado era el de el profesor Sánchez Uribarri, que está en Australia, y si no Claro, está a las 8 de la mañana, de verdad que no está. no, Entonces, claro. ojo, realmente sí está. O sea, al final del día le interesan cosas después de las 8 de la mañana y se está trasnochando porque son solamente 3 días. Pues. Entonces ya Claro. yo estoy preocupada porque el hombre no está durmiendo. Te entiendo. No, a mí me quedaron perfectos. Yo pensé en la gente que se estaba levantando bastante temprano por allá. Por mi lado, Ah, bueno, pero las 8 es normal. O sea, es verdad. vamos a exponer en el orden que está en la lista. Yo, o sea, justamente quería hacerles esa pregunta. Am, digamos que podemos hacer eso. Y yo, pues, de manera un poco incorrecta, me daré la palabra de segunda. Me autodaré la palabra. Vale, tranquila. Entonces empieza Yaneira. Exacto. ¿Sí? Sí, yo, de todas maneras, ahorita a lo que sean las 9:05, pues nada, hago un momentito, una pequeña introducción mientras, Vale. y les daré la palabra a los unos y los otros. Y bueno, Yolette es un bienvenidos poco a... nazi con el tiempo, ¿no? Les escribió ahí que son solamente 12 minutos. Y yo que, ¡oh, Dios, 12 minutos, ni siquiera 15. Hay un margen de maniobra. Uno dice una cosa para que la gente haga más o menos por allí. No, yo de verdad traté de meterlo Muy bien. en rápido, rápido, rápido. Ojo, en realidad con 15 minutos son como que unos comentarios sobre los trabajos, ¿no? Porque no te da como que tiempo de Claro, abordar todos los detalles y eso. claro. Lo que yo espero, o sea, vamos a decir, espero en el sentido de que me parece que deberían haber como muchos puntos de coincidencias en los procesos y pienso que eso puede ser bueno para la discusión. Pero bueno, vamos a ver qué hay aquí. Sin duda. Y también, bueno, decirles que el rol de moderación en este caso es como súper formal, es decir, aquí para la discusión contamos, o sea, cuento y contamos todos con todos, porque es la base un poco del ejercicio. No es como el rol de comentador formal donde yo, o sea, uno hubiera recibido, o sea, los papers y los lees y tal, no, en este caso es más algo construido de manera horizontal. A mí solo me dieron el rol de dar la palabra. Okay. No te preocupes. Chévere. Bueno, ya casi. Ya tenemos a 4 personas con nosotros. Chévere. Bueno, listo. Son las 9:05, así que voy a darle inicio al panel. Pues nada, primero agradecerles a todos los que están acá, tanto los panelistas como el público, y en general agradecer el enorme y bellísimo esfuerzo de la sección de estudios venezolanos del ASA para permitirnos reunirnos en este momento y bueno, y saludos a todos en los distintos horizontes en los que están. Nada, entonces como comentaba hace un momentito, se me dio el rol de moderadora de este panel 33 sobre las políticas públicas y el funcionariado en Venezuela. Perdón, hay un problema técnico, John Dávila, él no los ve o aparecen en cuadros negros. Voy a escribirle a Jorge a ver si nos puede ayudar con eso. Vale. Perdón.
Em, Entonces, el panel 33, perdón, sobre políticas públicas y funcionariado, en el cual pues tenemos cinco ponencias. Y yo iré presentando entonces cada ponente según va llegando cada ponencia. Entonces, el panel lo vamos a organizar bueno, muy clásicamente en dos tiempos. Un primer tiempo que es más o menos de 1 hora, en la cual cada panelista va a tener unos 12 minutos para hacer su ponencia. Y nada, yo seré la que tomará el tiempo y les advertiré entonces en voz alta cuando les quede entonces algunos minutos. Y un segundo momento que va a ser entonces la última, digamos, media hora más o menos, 40 minutos, para abrir entonces las discusiones con los distintos panelistas y con los espectadores. Así que bueno, nada, lancémonos entonces ya a las cosas como es debido, y comenzamos entonces con Yaneira Wilson Wetter, que es arquitecta y urbanista e investigadora del Centro de Investigaciones sobre el Hábitat en la Escuela de Arquitectura de París-Val d'Oisans, y que es la universidad donde ella también pues da clases sobre ciudades y territorios, esto desde 2016. Entonces Yaneira nos va a presentar una ponencia que tiene como título Imágenes de las ciudades socialistas del siglo XXI, el caso de la Gran Misión Vivienda Venezuela 2011-2020. Y bueno, nada, Yaneira, la palabra es para ti. Mil gracias, Yoleti. Es que ven bien la presentación. Vemos también tu texto. Ok. A ver. Un segundo. ¿Ahora? ¿Ven nada más la presentación? Sí, chévere. Vale, buenísimo. Vale. Okay. Bueno, primero, un segundo de gestión del espacio de trabajo acá. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, por la introducción. Aprovecho igual para felicitar a todo el equipo de LASA y bueno, me imagino que tendremos un tiempo de discusión al final. Bueno, ya incluso me acabo de dar cuenta que me acabo de equivocar un poquito. Habrán palabras que de repente me vienen un poquito en francés porque en realidad todo el trabajo, por supuesto que el contexto es venezolano, pero incluso hay algunas láminas que van a tener algunas pequeñas palabras en francés, así que les pido disculpa por ese detalle técnico. Pero bueno, sobre el tema de las políticas públicas, el trabajo que yo les voy a presentar es el caso de la Gran Misión Vivienda Venezuela, que bueno, entiendo desde esto ya, iba a colocar el tiempo, discúlpeme también. El tema de las misiones, que son una serie de políticas públicas que han estado transformadas en el gobierno de Venezuela, que comenzó con el contexto, la llegada de Hugo Chávez al poder y luego con Nicolás Maduro. No creo que vaya a extenderme mucho en ciertas definiciones, pero bueno, sí es importante enmarcar el contexto de la Gran Misión Vivienda Venezuela dentro del sistema de micromisiones y el sistema nacional que fue decretado en el año 2014, y en el caso de esta política pública propone la construcción de principalmente 3 millones de viviendas, era el objetivo inicial, es decir, 300.000 viviendas al año, y luego fue aumentado a 5 millones de viviendas. Entonces, en realidad lo que yo les voy a mostrar es un poco un panel de esta producción que ha sido bastante importante en cuanto a la forma en la que se ha construido, en cuanto a quiénes han sido los actores que han intervenido, es la conclusión bueno, acá les muestro un poco el contexto en el que voy a trabajar, pero igual todos conocemos más o menos el contexto geográfico de estos lugares, donde es Gran Caracas, La Guaira y Ciudad Caribia a mano derecha, que sabemos que estamos en un contexto
eh, fuertes precipitaciones, lluvias, lo que ha hecho que podamos hablar de un territorio bastante vulnerable, y al mismo tiempo toda esta imagen de los barrios precarios, autoproducidos por el éxodo rural a partir de los años 50 hasta los años 80, y que forma parte de un tejido completamente existente en Venezuela, y que cuando se decide hacer una política pública que interviene en este tipo de tejido, nos hacemos preguntas sobre cuáles son, qué arquitectura corresponde hacer en este tipo de producción. Entonces, este trabajo es la conclusión de mi trabajo de doctorado, en el cual trabajé durante 6 años, y pude hacer una encuesta a través de 50 personas, trabajadores del ministerio, trabajadores de distintas fundaciones, u habitantes y constructores de la Gran Misión Vivienda. En este caso les muestro un poco el panel de lo que pude trabajar, cuáles fueron los edificios que escogí, y luego si tenemos un poco más de tiempo podemos hablar de cuáles son los tipos de edificios que pude seleccionar. Y básicamente el trabajo consistía a tratar de entender cuál es esa producción que el Estado lleva en curso. Por supuesto que hay distintos puntos que han estado abordados sobre el tema de en la metrópolis de Caracas, cómo había una gran parte de producción en el lado del municipio de Libertador, y en el lado diciendo que es un municipio pro gobierno, y cómo en los municipios a mano derecha, donde hay menos apoyo gubernamental, pues existe menos producción de la Gran Misión Vivienda. Entonces les voy a hablar de lo que son las ciudades socialistas. Las ciudades socialistas son aquellas ciudades que han estado creadas en lugares completamente externos o con algunos criterios, o porque sean una zona de no peligro, o porque sean una zona que está retirada, puede ser por ejemplo militar, como está la ciudad socialista de Ciudad Tiuna. Es un área que era completamente militar, y efectivamente donde hoy día residen una gran parte de militares o familiares de militares. O por ejemplo la ciudad socialista de Ciudad Tiuna, vamos a ir viéndolas. Voy a tratar de hacer un paneo de estas ciudades, que hay otro tipo de modelos. En este trabajo lo que hice fue tratar de entender que hay unos modelos donde el Estado produce directamente a través de una oficina presidencial de planes y proyectos un tipo de arquitectura que podemos ser bastante críticos con respecto a el tipo de construcción que se ha realizado, que en muchos casos se puede comparar a la arquitectura que se hizo acá en Francia después de la guerra, donde se utilizan muchos materiales prefabricados. Entonces hay como una baja reflexión de la arquitectura con respecto al tamaño de las ventanas, a la orientación de los edificios. Entonces eso es lo que yo llamo como un modelo tipo genérico o individual. Luego hay otro tipo de ciudades o de modelos de construcción, que son las llamadas también como ciudades compactas, y es donde existe en esos edificios un tipo de comercio en la planta baja, como pueden ver aquí en estas imágenes, em, o equipamientos de espacios deportivos que están en la parte superior del edificio. Y luego están lo que se le llama las ciudades socialistas, que son todas estas viviendas que están construidas para albergar, en algunos casos, 20.000 habitantes, y que en línea general casi todas han sido construidas a través de acuerdos internacionales con empresas, sobre todo que son aliadas del gobierno. Entonces, esto ha generado una imagen bastante particular, que es lo que trato de explicar en el trabajo igual, que es con acuerdos con países aliados, dígase Rusia, China, Bielorrusia, Cuba, Turquía, por ejemplo, en este caso, y en donde ellos, incluso hay un efecto en las personas que viven hoy día en estos lugares, que dicen, pues nosotros vivimos en el proyecto de los rusos, vivimos en el proyecto de los cubanos, o
una identificación que está asociada un poco a quienes han sido los constructores. Entonces, bueno, esto es un esquema de lo que, de esa lectura de la producción, de cómo estas políticas públicas han generado finalmente un tipo de edificio que en el caso de los edificios individualistas han sido insertados en los tejidos de la ciudad, en la ciudad más clásica o convencional, digamos en el centro de la ciudad, y claro, ha generado distintos problemas. Por ejemplo, pude conversar con el Instituto de Urbanismo de Caracas, donde hay muchísimos problemas con respecto a la gestión del agua, a la gestión de la basura, a la gestión de ciertos servicios, que, bueno, por supuesto, ya lo hemos visto en otras ponencias, el tema de la participación, donde se propone que sean las personas, los habitantes y el pueblo, el poder comunal, el que va a encargarse de estos servicios, y en determinado momento vemos que hay bastante dificultad en la gestión de estos servicios porque ha generado en muchos casos ciertos colapsos. Pero bueno, no me dará tiempo de entrar en estos detalles, solamente quiero mostrarles un poco cuáles son algunos de los elementos, por ejemplo, lo que era un antiguo estacionamiento o espacio sin ninguna estructura, cómo luego es modificado con esta implantación de las viviendas, el urbanismo Hugo Chávez, pero donde hay poca reflexión con el contexto urbano existente. Entonces podemos ver cómo los edificios finalmente están un poco siguiendo una implantación que no tiene ningún sentido con respecto a lo que puede ser la orientación para tener una ventilación más adecuada, una iluminación más adecuada. Podemos ver que los edificios están simplemente insertados en un tejido de acuerdo a la forma del edificio, cómo lo voy básicamente copiando y pegando. Entonces esta política pública es lo que representa básicamente es eso, como un copy-paste, como lo podemos ver incluso en la forma en la que se puede ver incluso su arquitectura y sus ventanas y su producción. Entonces acá voy a ir rápidamente a lo que es la ciudad socialista, Ciudad Tiuna, en la que, bueno, estuve bastante tiempo de terreno, varios meses instalada en este lugar. Y podemos ver, por ejemplo, una producción de edificios en estructura metálica, edificios de 15, 20 pisos, lo que requiere básicamente de toda una tecnología mucho más avanzada, del tipo ascensores, que dificulta un poco la gestión. 2 minutos, Yaneira. ¿Cuánto? 2 minutos. Gracias. Entonces, bueno, nada, aquí simplemente les voy a hacer un paseo rápido de todas estas imágenes de estas ciudades donde está la parte del transporte, la parte del sistema de agua, de basura, de mercados, y algunos edificios que se construyeron literalmente sin haber ningún tipo de servicio ni de agua ni de electricidad y están hoy en día en una situación de total abandono. Estas son imágenes que son bastante frecuentes en todas estas ciudades. Y por último, para ir rápidamente a lo que puede hacer, cómo existe una especie de marketing político y territorial con la campaña presidencial de los ojos de Chávez, que básicamente forma parte de lo que yo incluyo como ese marketing político y territorial de todas estas, de todos estos urbanismos, donde básicamente forma parte de este paisaje. Están incluidos tanto la firma como los ojos de Chávez en la base de los edificios, al interior de las viviendas, en la altura, básicamente es el código, es un sistema común de toda esta producción. Y bueno, yo creo que más adelante dentro de la discusión podemos hablar sobre cómo el funcionario gubernamental pues tiene poco impacto en cuanto o sea, tiene un impacto importante, pero sobre todo yo lo digo como una poca reflexión dentro de los elementos que disponía para poder tener una arquitectura más ideal para un tipo de programa de vivienda masivo como en el caso de Venezuela. Espero poder responder preguntas más adelante y haber estado en el tiempo, no sé, pero si no, creo Sí, que sí, podemos concluir en este momento. Gracias. perfecto. Muchísimas gracias, Yaneira. Habría solamente que quitar el compartir pantalla de tu lado. Chévere, muchísimas gracias. Y sí, perfecto los tiempos. Más bien me pones a mí también en presión porque aunque yo me haya puesto estricta con los tiempos, también me va a costar. Pero bueno. Nada, entonces para seguir el orden que efectivamente se le dio al panel, entonces me voy a autodar la palabra. Nada, yo me llamo Yoleti Bracho, soy estudiante de doctorado o candidata al doctorado
de Ciencias Políticas en la Universidad Lumière Lyon 2 en Francia y miembro del grupo de estudios interdisciplinarios sobre Venezuela en Francia, el GIVEN. Y voy entonces a presentarles una pequeña parte de mi investigación doctoral, una ponencia entonces que llamé ¿Qué hacer desde el Estado? Perfiles militantes y funcionariales en lucha por la definición de una institución pública en el caso de Funda Comunal. Nada, entonces esta investigación o esta parte de mi investigación, pues nada, forma parte de este trabajo de doctorado y que estoy actualmente entonces redactando, la tesis doctoral, y que trata sobre todo el seguimiento de militantes de las izquierdas venezolanas que durante los gobiernos chavistas entonces cumplieron funciones dentro de las instituciones públicas, ¿no? Y a partir de esa investigación yo empiezo a proponer algo que voy llamando una sociología de las intermediaciones militantes de la acción pública. Entonces el objetivo de esta ponencia como tal es presentarles un ejemplo, ¿no?, de este tipo de análisis, de lo que es entonces un análisis un poco etnográfico, ¿no?, del Estado venezolano, que quiere decir que es un análisis que le presta mucha atención a la manera entonces en cómo, quiénes son esos actores que trabajan en las instituciones públicas, cómo se construyen sus interacciones, cómo ellos toman decisiones, cuáles son los pesos finalmente de las instituciones en esos procesos y en esas interacciones, etc. Y para eso voy a tomar el ejemplo más concreto de una parte de mi terreno que es que fue entonces seguir a algunos de esos militantes en la Fundación para el Desarrollo y la Promoción del Poder Comunal, Funda Comunal, y ver entonces cómo en ese espacio distintos actores, digamos que entran en tensión para definir cuál finalmente debe ser el rol, ¿no?, de esta fundación. Y estas tensiones, pues nada, se ven desde sus distintas posiciones, digamos, sociales y políticas. Entonces, digamos que mi hipótesis es mostrar que tanto las trayectorias individuales como las posiciones sociales y las posiciones dentro de las estructuras institucionales de cada tipo de actor o de cada grupo de actor, finalmente determinan las visiones, digamos, distintas y a veces, muchas veces opuestas de cuál debe ser el rol del Estado y el rol de las instituciones públicas en la sociedad venezolana. Y que estas distintas visiones tienden bueno, a entrar en conflicto, pero estos conflictos tienden a resolverse a favor de aquellos que tienen simplemente una posición jerárquica dominante. O sea, es un poco menos sobre qué es lo que esta gente presenta y más sobre cuál es la posición que la gente, desde la cual la gente presenta sus visiones, ¿no?, de la institución. Entonces, o sea, dicho de una manera quizás un poco más simple, mi idea es mostrar que para entender cómo se manejan las instituciones públicas dentro de los gobiernos chavistas del siglo XXI, pues no se trata solamente de ver quién está en los puestos de mando y solamente de ver si esos que están en los puestos de mando son chavistas o no, entre comillas, sino ver más bien cómo las relaciones de cercanía entre ciertas izquierdas venezolanas con los actores dominantes del campo político los han puesto a estos militantes en posiciones dominantes dentro de las jerarquías institucionales y por lo tanto esta gente tiene entonces efectivamente un peso importante desde para sus visiones, ¿no?, y para sus querencias dentro de las instituciones, aun cuando estas visiones sean presentadas como participativas, horizontales, democráticas, etcétera, etcétera. Entonces, también es una idea, o sea, una hipótesis que permite presentar una idea un poco, no sé, relativamente contraintuitiva, y es que desde hace tiempo, pues también se viene diciendo, ¿no?, que de una u otra manera estos gobiernos chavistas han un poco desconstruido el Estado o que el Estado ha perdido, digamos, su fuerza, ¿no? Y yo, digamos que desde mi terreno puedo argumentar que al contrario, pues las instituciones se mantienen allí, están fuertes y esas instituciones tienen pesos jerárquicos muy fuertes y que son vividos cotidianamente por quienes trabajan en esas instituciones y por quienes son beneficiarios, ¿no?, de esas instituciones. Lo cual entonces también permite pensar que el cambio del personal y de los perfiles, ¿no?, del personal administrativo no necesariamente deconstruye el Estado, sino que digamos que le da otros significados y estos otros significados pues también ejercen poder y dominan, ¿no?, desde allí. Entonces, bueno, nada, para entrar más en materia, entonces les voy a presentar un ejemplo específico que es el de una reunión interna dentro de Funda Comunal, una reunión que fue llamada político-técnica, entonces en las cuales dos grupos con perfiles sociales muy distintos se reúnen para definir las orientaciones futuras de la fundación. Unos pues ven ese espacio como un espacio de militantismo y político, otros ven ese espacio como un espacio de trabajo, y entonces cómo se dirimen el conflicto entre esos dos tipos de actores.
Entonces, lo primero que hay que saber es que, nada, Fundacomunal es una fundación pública que nació en los años 60, en aquel momento tenía un poco el rol de apoyar las iniciativas ciudadanas y que se le dio este rol, digamos, comunal a partir de los gobiernos chavistas. Y cuando yo empecé mi trabajo, entonces, de terreno, en 2014, llegué a Fundacomunal siguiendo un conjunto de militantes de izquierda que habían llegado a esa fundación porque estaban siguiendo al nuevo director de esa fundación. Es decir, estos militantes formaban parte de lo que se llama en el terreno el equipo político, ¿no?, de esta persona, de este director, Raúl, y entonces, siguiendo a Raúl, que era el director de Fundacomunal, entonces obtuvieron sus puestos dentro de esa institución. Y Raúl, digamos que desde esa visión un poco de confianza a su equipo político, los pone en una posición importante que es los pone en la Coordinación Nacional de Gobiernos Comunitarios y les da entonces la dirección de esa coordinación. Ahora, oficialmente hablando, la coordinación como tal forma parte de la jerarquía de Fundacomunal al mismo nivel que todas las otras coordinaciones. Pero como ahí está el equipo político, entonces finalmente esa coordinación va a tomar un rol muy importante en la gobernanza interna de la fundación. Y eso se ve en el momento en que el ministro de Comunas de aquel momento le pide al director de Fundacomunal que empiece un proceso de reestructuración de Fundacomunal porque él quiere que desde la fundación se pueda trabajar también de manera un poco más participativa, que se promueva mejor el poder popular y que para eso entonces a él le parece importante que se revisite la estructura interna de la fundación como tal. El director de Fundacomunal entonces luego le confía esa reestructuración a su equipo político, entonces a Álvaro, Karina, Carlos y Fabio, que son entonces los directores de esta Coordinación Nacional de Gobiernos Comunitarios, y ellos entonces se lanzan a esa tarea. Y para hacer esa tarea, entonces ellos deciden hacer las cosas como en dos momentos. Primero dicen, bueno, antes de consultar a Fundacomunal, que es una consulta general muy grande, o sea, es una fundación que cubre a nivel nacional, ellos deciden, no, vamos a hacer una consulta chiquita, interna, solo dentro de nuestra coordinación, y desde allí vamos a construir una metodología participativa para hacer la consulta general para Fundacomunal. Ahora, esto es digamos que es un proceso bastante ambicioso, primero por cuestiones de tiempo. O sea, el ministro le pide al director de Fundacomunal que haga una propuesta de reestructuración o de metodología de reestructuración el 11 de agosto y quiere recibir la propuesta el 15 de agosto. O sea, que esto deja apenas 4 días para proponer una metodología de trabajo, lo cual es, bueno, ya enorme. Pero además es un proceso complejo porque, bueno, efectivamente se trata de consultar a personas que tienen realmente posiciones muy distintas, visiones muy distintas de lo que debe ser el rol de la fundación, y allí entonces se van a ver un conjunto de conflictos, bueno, que termina siendo bastante interesante observar. Entonces, bueno, concretamente, ¿qué pasa en la reunión? Esta reunión, ¿no?, político-técnica se da el 12 de agosto, pero entonces, para llegar a esa reunión, desde una perspectiva, digamos, participativa, los directores de la Coordinación Nacional de Gobiernos Comunitarios, sobre todo Álvaro y Pedro, deciden hacer un llamado a voluntarios. Entonces, hablan con la gente que tiene subordinados y les dicen, bueno, mañana nos vamos a reunir, ¿quién quiere venir? Y al día siguiente, efectivamente, llegan unas 10 personas, todos con roles, ¿no?, digamos, de administrador dentro de esa dirección, y sobre todo llegan todos acompañados de una persona, una mujer que se llama Aura, que se presenta como un poco la portavoz de ese equipo, ¿no? Ella se presenta como una persona que tiene ya unos 18 años de carrera dentro de Fundacomunal. Entonces, aunque estos nuevos militantes sean sus superiores jerárquicos, ella quiere discutir con ellos de igual a igual porque ella tiene una legitimidad, ¿no?, la legitimidad de haber pasado X cantidad de tiempo en la fundación. Entonces se crea ese otro polo que yo llamo acá entonces el de los funcionarios de carrera. Y estos polos entonces empiezan a conversar sobre cómo hacer esa metodología de trabajo para Fundacomunal. Ahora, entonces, la representante de los funcionarios de carrera dice, bueno, a mí me parece que para hacer la reestructuración de Fundacomunal hay que hacerlo a partir de la matriz FODA, hay que hacerle un análisis FODA a Fundacomunal, fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas, y desde allí construimos. Comienzan las tensiones y las discusiones porque, bueno, parece que aplicarle una matriz FODA a toda la fundación es un poco como difícil y nada, finalmente, digamos que Álvaro y Pedro, los militantes, ceden un poco y dicen, bueno, está bien, vamos a hacer algo. No le aplicamos una FODA a toda Fundacomunal, pero le vamos a aplicar una FODA a los procesos, es decir, vamos a aplicárselo a los objetivos, a las visiones, a las estructuras, a la comunicación, etcétera, etcétera. Y entonces Álvaro y Pedro, los militantes, envían a estas 10 personas, las dividen en grupos y las envían a trabajar cada uno en una FODA para cada uno de esos procesos, para que luego en unos media hora después llegaran
con una propuesta metodológica. Y allí la cosa explota, porque digamos que los militantes esperan a que esta gente, a que estos funcionarios de carrera regresen con una propuesta metodológica, y lo que se encuentran es con que los funcionarios llegan con su propio diagnóstico de la fundación, su diagnóstico y sus críticas frente a lo que la fundación está haciendo, hacia el hecho de si la fundación puede realmente o no promover la participación y el poder popular con los medios que se le está dando para trabajar, pero incluso llegan con una crítica bastante fuerte al hecho participativo y al hecho de que esta reformulación de la fundación se haga desde la participación. Y entonces aquí cito a una de las trabajadoras. Ella dice: a mí esto me preocupa porque esto de verdad que debería hacerse de otra manera. Yo pienso que Pedro tendría que haber dicho, bueno, yo me reuní con la presidencia, se dijo que se va a hacer esto y esto y esto, esta es la misión y tal. Pero estamos trabajando de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Y entonces yo siento que estamos como queriendo construir un castillo sobre un piso de arena, porque realmente no tenemos nada claro. Esto es una crítica que le cae como un balde de agua frío a los militantes, porque para ellos, o sea, justamente lo participativo es un poco la base, ¿no?, de su proyecto, tanto administrativo como político, como personal. Pero al contrario, pues nada, son las solicitudes de estos trabajadores. Y nada, entonces empiezan un poco a tratar de canalizar esta discusión, pero finalmente, o sea, no lo logran. O sea, de verdad que todos estos esfuerzos son un poco vagos, vanos, ¿no? Y ellos queriendo llevar la discusión hacia lo metodológico, los trabajadores siguen insistiendo, ¿no?, en sus críticas, y al contrario dicen, no, pero es que nosotros queremos traer esto a discusión porque justamente no se nos dan estos espacios de conversación. O sea, ustedes hablan de lo participativo, pero finalmente nosotros traemos nuestras críticas y no se están escuchando, y si este es el espacio que se nos da para eso, pues nosotros no queremos hablar de metodología, queremos finalmente hablar de qué está haciendo la fundación, cómo funciona y cómo queremos que funcione. Bueno, pasan esas 2 horas tensas y llega el momento de la pausa de almuerzo. Y allí Álvaro y Pedro, que son entonces los militantes y los directores, aprovechan la pausa. Bueno, vamos a hacer una pausa, vámonos todos a almorzar, vengan dentro de 2 horas tranquilos, tómense el tiempo de discutir de metodología y regresen por favor con una propuesta. Y obviamente de allí no sale más nada. Es decir, o sea, esta pausa permite diluir ese conflicto, se atenúa, ¿no?, ese momento de tensión y nada, finalmente no se sigue esa discusión en la tarde, simplemente cada quien se va a su trabajo a hacer digamos, sus tareas usuales y hasta ahí llega la cosa. Entonces, nada, con este ejemplo yo lo que quiero mostrar, y voy a terminar porque ya me pasé un poco el tiempo, perdón, es que vemos finalmente primero cómo se confrontan 2 visiones muy distintas de lo que debe ser esta fundación, o sea, esta institución pública, también 2 maneras de cómo debería darse ese trabajo adentro, e incluso, digamos que, maneras muy distintas de lo que es concebir el trabajo allí. Unas personas lo ven como un espacio de trabajo militante, político, etcétera, y otros lo ven como un espacio de trabajo en el que simplemente ellos quieren garantías de trabajo a largo plazo, quieren derechos, quieren jerarquías claras, etcétera, etcétera, e incluso quieren relaciones incluso más formales, si así se quisiera. Y el hecho es que, aunque al final no se da esa reestructuración de funda comunal, pues sí se da un proyecto de metodología para la reestructuración en el cual evidentemente es la propuesta de los militantes la que va a ser, ¿sabes?, puesta en el papel, desplazando totalmente finalmente las críticas de los trabajadores. Y en ese sentido lo que a mí me parece ver es que estos perfiles, aunque tienen visiones distintas del Estado, finalmente es la estructura estatal e institucional la que le da una preeminencia a una de las visiones frente a la otra. Y en ese sentido, pues vemos entonces cómo las instituciones como tal tienen sus propios pesos, ¿no? Y le da un poco ventaja a los actores dominantes en las instituciones respecto a aquellos que están subordinados. Y con esto termino diciendo que esta idea, ¿no?, del peso institucional en estas querellas internas también permite pensar un poco pues, el tema de la continuidad estatal y cómo esa continuidad existe incluso en los procesos de consolidación autoritaria que se conocen hoy en día en Venezuela. Y muchas gracias y disculpen me pasé de 1 minuto. Bueno, y ahora, como me sigue tocando a mí dar las palabras, entonces abro la palabra a John Dávila, que es sociólogo y doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Simón Bolívar y coordinador del programa de estudios sociales sobre soberanía alimentaria de la Fundación IDEA. Y John nos va a hacer una ponencia que tiene por título Políticas Públicas en Ciencia, Tecnología e Innovación en Venezuela, un estímulo para migrar. Muchas gracias, John. Y nada. Hola, ¿me ven? ¿Me Sí, escuchan? te vemos también. Estudiante de doctorado todavía, en tesis. Perdón. No vamos, Vale. eso es delicado para algunos.
Bueno, pido disculpas de antemano. Mi presentación está, mi internet está fastidioso. Por si acaso hay alguna interrupción, así que me anticipo a cualquier problema. De todas formas, bueno, cualquier cosa creo que puedo apagar el video para mi video para bajar la carga, ¿no? Voy a poner el cronómetro porque también soy malísimo con los tiempos, así que para que no me regañen en público. Bueno, comienzo. Este trabajo, en principio, forma parte, es el resultado de una convocatoria realizada por Equilibrium Sende y cuenta con financiamiento. Agradecemos y reconocemos la coautoría del trabajo. Es un informe de política que intenta identificar y donde intentamos combinar el tema, el análisis de políticas públicas con otro fenómeno bueno, que nos ha afectado bastante en Venezuela, como es el tema de la migración. En ese caso, el trabajo ya fue presentado, está disponible en redes, y fue presentado desde la perspectiva de migración, ¿no? De causas para la migración calificada y todo esto. En esta oportunidad voy a obviar un poco el tema de migratorio, no puedo omitirlo, es completo para centrar un poco, para centrarnos más en el tema de políticas públicas. El trabajo fue realizado por Carla Chabón y por comenzar. Bueno, al principio, decir sobre migración, unas cosas básicas. Hasta 2020 podíamos encontrar, habíamos hablado de más de 5 millones de venezolanos fuera del país, aunque los datos son son poco precisos. La ENCOVI, por ejemplo, presentaba en la encuesta de 2020 que al menos el 19% de los hogares tiene una persona que en 2014 y 2019, y eso nos presenta un contingente grande de personas bueno, que están fuera del país. Y en ese contingente encontramos lo que nos interesaba en esta oportunidad, que es la parte de la migración calificada y específicamente la migración científica. El propósito del informe es identificar los principales aspectos derivados de políticas públicas en ciencia y tecnología que pudieron influir en el éxodo de los últimos 10 años. La nota básicamente se orienta a, bueno, cuáles son las causas de migración, por qué emigran los científicos y si estas causas varían de las generales, digamos, presentadas por los migrantes. En nuestra experiencia en campo pudimos darnos cuenta de que sí existen algunas diferencias, más que todo en el origen de esas causas. Por eso, ya varios autores que la movilidad académica es algo común, ¿verdad? Digamos, no solo en Venezuela, sino en el mundo, sobre todo en los países denominados en vías de desarrollo, en tanto los doctorandos o quienes desean cursar estudios de posgrado salen del país donde están las líneas de investigación que les interesa, etc. Y es variar dependiendo, digamos que va a depender, ¿verdad?, de las expectativas y el contexto en términos de calidad de vida, de estabilidad laboral, de movilidad profesional y el avance científico. Entonces, ya tenemos en cuenta un poco el recuento de Venezuela. Venezuela siguen siendo, se vuelve a caracterizar porque los datos son poco precisos, uno tiene que hacer magia para tomar una fotografía de la situación actual, pero en términos generales podemos decir que el Registro Nacional de Investigadores e Innovadores hablaba de 1.068 investigadores para el 2017-2019, poca precisión dada por el indicador dado, y esto representa una pérdida de 15% de investigadores en relación con la cantidad que había en 2016. Las fuentes académicas, especialmente un estudio realizado, está publicado ahorita en el 2021,
hablaba de 2084 investigadores emigrados desde el 2000 a 2018. Ellos hicieron también unas encuestas donde el 60% de estos investigadores emigraron entre el 2014 y 2018. Lo que ven a la derecha en la presentación, esos cuadritos grises son declaraciones textuales de entrevistados. Nosotros logramos entrevistar a gestores de ciencia y tecnología, a investigadores a nivel nacional y investigadores que emigraron. Poco acá queríamos reflejar la gravedad del asunto. Extraoficialmente podemos hablar de que se estiman más o más o menos 3.000 científicos migrados en este periodo, una pérdida para el sistema nacional, pero son datos que de nuevo, bueno, este dato, aunque lo da un representante de gestión en un alto cargo, no, digamos que no cuentan con la posibilidad de dar declaraciones oficiales. Entonces, pregúntanos un poco cuáles son las causas para la emigración, que ya las mencionábamos, que tenía que ver con la calidad de vida, estabilidad, movilidad profesional, avance de la ciencia. Comenzamos a indagar en la literatura y en las entrevistas, bueno, cuáles eran esas causas, esperando encontrar alguna vinculación con alguna política pública específicamente aplicada en ciencia y tecnología. Y poco a poco, aunque no tuvimos una respuesta tan concisa como lo esperábamos, fuimos encontrando haciendo algunos enlaces. Entonces, en principio, podríamos hablar de las causas señaladas por los investigadores que han emigrado y por la literatura y por los estudios que hay disponibles. Las condiciones para investigar que se relaciona con el avance de la ciencia, la estabilidad y la movilidad profesional, encuentran o juegan un papel fundamental de lo que es la motivación para salir, más allá del propio incentivo que puede haber en la trayectoria académica, ¿no? En principio, podemos hablar de que para pensar el tema de las condiciones para investigar, lo primero que se nos ocurre es, bueno, ¿cuánto invierte el país en ciencia y tecnología? Los datos siguen siendo pocos, pero encontramos que, por ejemplo, para el 2016, el 0,50% del PIB se invertía en ciencia y tecnología, lo que representa un porcentaje relativamente decente en comparación con otros países de la región. Sin embargo, existen pocas evidencias de proyectos, de financiamiento de proyectos específicos, y digamos que el apoyo al sector específico, al sector científico especializado se ve muy limitado. Se reporta un incremento en la inversión y en la inversión en el sector con un pico en 2017, ¿verdad? Sin embargo, el periodo 2006 y el 2012 es el que se considera como el mayor periodo de abundancia, y esto tiene que ver con una reforma de la LOCTI que poco a poco, que más adelante hablaremos. Todo esto responde a una problemática, una severa problemática en la gestión, en el otorgamiento de financiamientos y la exhaustiva delimitación de las. Es algo que denuncian los investigadores, es algo que denuncian los gestores, y esto se debe, a su vez, a lo que denominan la falta de comprensión de la ciencia y la tecnología, lo que ha limitado la asignación presupuestaria. Voy a permitirme leer una de las afirmaciones de un gestor que menciona lo siguiente: la no comprensión del para qué de la ciencia y la tecnología limitó la asignación presupuestaria en tiempos anteriores. Si yo, como presidente de la República, ministro de Planificación, entiendo que la ciencia y la tecnología son un poco de locos que están en el IBIC, un centro de investigación acá en Venezuela, metidos en laboratorios, y no me dan ninguna respuesta, yo de manera efectista pongo el presupuesto donde me va a dar un efecto diferente. Es un tema de dar respuesta a soluciones puntuales que ya están definidas. Otra de las razones, de las causas para emigrar, tiene condiciones de vida. Lo primero que cuando comenzamos a desglosar el indicador, bueno, lo primero que sale es el tema de los salarios. En esta grafiquita, rapidito, ven abajo los cargos, personal de investigación 1 a 8, y el ingreso en dólares. Vemos como, por ejemplo, para el 20,
La última tabla se actualizó ahorita en mayo, pero no está disponible, no es pública. ¿No? En cuánto ganamos. 2020 pasamos, un investigador de un nivel pasó a ganar $738 en el 2012, a 47 en el 2016 y en el 2020 $6.2. Ahorita está más o menos en los $10, poco menos. Esto es una primera aproximación al tema de las condiciones de vida. Podríamos sumar a un tema económico, de condiciones nacionales, económicas, pero que en realidad responde a un tema de política, porque existió un cambio en la estructura de cargos de investigación que busca horizontalizar el avance y la gestión de la ciencia, pero que en realidad lo que hace es desestimular a las personas, a los investigadores. John, 2 minutos. Sí, voy tarde. Ya teniendo esto, entonces comenzamos a tratar de indagarlo, de ver cómo se relacionaba con las políticas, ¿no? Y lo primero que podemos mencionar es la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología, todos lo conocemos como LOCTI, que surge en el 2001, reformada en el 2010, que crea un auge en la reforma del 2005 al 2010 en cuanto al acceso a financiamiento de investigación, y es el periodo donde hay más impulso a la investigación, en tanto podrías recurrir a la inversión privada directamente. Plan de innovación de ciencia y tecnología. Bueno, perdón, lo interesante de LOCTI, bueno, al final es que se está formulando en 2021, hay una propuesta y se está haciendo consulta pública, que está interesante. Hay que ver un poco con detenimiento con los cambios propuestos. Está disponible, quien lo quiera lo puedo hacérselo llegar. Pero aquí señalo que hace una consulta pública al Congreso Bicentenario, comunas, mujeres, consejos científicos, sector empresarial e investigadores. Con todo esto, un poco es el centro digamos, de la propuesta. Cada una de estas a lo largo de la misión Ciencia del Plan Nacional de Innovación y Tecnología, que es una cosa también que tuvo bastante impacto, limitado en términos específicos, o ha afectado en gran medida las capacidades de investigación, en términos de que existe una modificación de la lógica del sistema de la gestión del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, y esta lógica ha generado una resistencia por parte de investigadores ante la pérdida de autonomía que poseían los investigadores en otrora. Esta estrategia de confrontación por parte del gobierno nacional derivó en la de financiamientos y salarios, podríamos hablar de una discriminación inclusive de algunos sectores científicos. Y esta nueva visión que se está implementando y que muy bien podemos verla reflejada en esta reforma propuesta, ya se me acabó el tiempo, voy corriendo, los productos no están claramente, no cuentan con indicadores claros para hacer un seguimiento y reconocimiento, lo que dificulta una evaluación posterior a estas políticas. Y aunque medidas como a través del carnet de la patria que se le está dando a los investigadores pudieron tener un efecto positivo para el tema mejorar las condiciones de vida, estos factores en conjunto hacen que la migración aún sea una idea viable para continuar la carrera investigativa. Acá algunas recomendaciones de las cuales podemos hablar luego y listo. Quedo atento a cualquier comentario. Perfecto, Minuto, muchísimas más. gracias. No, bien, yo me pasé igual, así que estamos en orden. Es difícil. Muchas gracias, John, por tu ponencia. Y nada, entonces ahora le doy la palabra a Rosaura Guerra Pineda, que es egresada de la Escuela de Historia de la Universidad Central de Venezuela y de la Maestría en Ciencias Políticas de la Universidad Simón Bolívar, y para una ponencia que se titula Estado, Educación y Ciudadanía en tiempos de revolución, la formación ciudadana en el proceso de transformación curricular de la educación media en Venezuela 2016. Y antes de pasarte la palabra, solamente quisiera recordarle a las personas que están en el público que pueden empezar a escribir sus preguntas en el espacio para Q&A, y que lo pueden encontrar entonces en la parte baja de sus pantallas en el menú de Zoom. Y bueno, nada, Rosaura, muchas gracias y la palabra para ti.
Aún no te escuchamos. Ok, Ahora sí. ya, Chévere. no encontraba el microfonito. Ajá, bueno, nada, buenos días a todos nuevamente. Y tal como dijo Yoletti, el título de mi presentación es Estado, Educación y Ciudadanía en tiempos de revolución, la formación ciudadana en el proceso de transformación curricular de la educación media en Venezuela, 2016. Fíjense, yo estoy tomando como punto de partida lo que fue efectivamente el proceso de transformación curricular en educación media. Sin embargo, ocurre que digamos, este proceso, una vez que yo empiezo a investigarlo, me lleva a una línea que va más atrás en el tiempo, ¿sí? Y básicamente lo que yo me encuentro, una vez que empiezo a revisar la documentación, es que más o menos en los mismos términos en que fue ejecutado el programa, se venía proponiendo desde el año 2001, ¿sí? Que fueron los primeros documentos que encontré. Entonces, un poco lo que entiendo yo, esto que les estoy mostrando es, uy, no sé qué están viendo, ustedes están viendo uno que dice líneas generales del Plan Nacional. Sí, en realidad estamos viendo ambas cosas, ¿sabes? La diapositiva principal y la siguiente. Ups, bueno, en todo caso estoy trabajando con esta. La cosa es que esos son los documentos que yo tengo como referentes de todo este proceso, de lo que para mí básicamente es el planteamiento de política pública en educación de la Revolución Bolivariana, ¿sí? Lo que yo encuentro cuando empiezo a revisar documentos atrás es que está propuesto más o menos en los mismos términos lo que efectivamente se ejecuta en el año 2016. ¿Qué pasa entre el año 2001 y 2016 a mi juicio? ¿Sí? Entre el año 2001 y el año 2016, aunque existe exactamente el mismo proyecto de política pública en educación, ocurre que hay mucha resistencia de parte de la sociedad civil, ¿sí? El punto es que la sociedad civil, y si un poco sigue, quien ha seguido un poco el tema educativo desde la prensa, se da cuenta de que la comunidad educativa es una comunidad bastante organizada y en cierto modo por mucho tiempo logró evitar que se ejecutaran estos planes de modificación del sistema educativo tal como lo conocíamos pues antes del año 2001, ¿sí? Sin embargo, ya para el año 2016, pues básicamente el gobierno entre una cosa y otra, es decir, entre lo que pudiera ser ya un debilitamiento de la sociedad civil, unas maniobras medio de madrugada, y algo de autoritarismo, finalmente terminan implementando el proyecto de reforma educativa, ¿sí? Entonces, ¿qué básicamente me interesaba a mí estudiar de ese proyecto de reforma educativa? A mí lo que me interesaba del proyecto de reforma educativa básicamente era determinar cuál es el modelo de ciudadano que está implícito en esa reforma curricular, efectivamente, o digamos, específicamente, los programas que más me iban a interesar una vez que empezara a chequear eran los programas vinculados a lo que es el área de ciencias sociales. Adelante. Eso básicamente. Entonces, eso es lo que yo andaba buscando, ¿sí? Un poco, cuál es ese modelo de ciudadano que espera formar el gobierno bolivariano a partir de la implementación de este programa que, como ya les estoy diciendo, parece que es un proyecto como que de largo plazo que solamente pudieron ejecutar en esta fecha, ¿sí? Ok, entonces voy con lo siguiente. Entre los referentes que yo pude, y sí, evidentemente yo tenía el programa que se aprobó en el año 2016, pero yo necesitaba unos referentes teóricos para poder analizarlo. Y esos referentes teóricos yo no los voy a buscar en el área de la ciencia política, sino que los voy a buscar
en el área de la educación. Entonces voy y reviso, digamos, una serie de papers sobre el tema de la formación ciudadana en específico, ¿sí? Entonces, hay varias cosas de la teoría que yo incluyo en el trabajo, que es un trabajo que va a ser publicado en algún momento en un libro, es un capítulo de un libro, pero en todo caso, por un tema de tiempo, ahorita me voy como que a lo que es más medular de la parte de la teoría, y eso más medular, que era lo que yo andaba buscando, es un poco lo siguiente. Ustedes están viendo allí una tipología de lo que serían los tipos de ciudadanos a partir de la literatura, ¿sí? No solamente existe esta, o sea, yo solamente traje aquí con las que yo estoy trabajando, que son los tipos de ciudadanos clasificados o discriminados a partir de lo que sería la dimensión jurídica de la dimensión jurídica de lo que es el derecho, los derechos y los deberes del ciudadano, ¿sí? Entonces, rápidamente, que es la base de lo que va a ser el análisis final. En el caso de lo que serían los modelos de ciudadanos vinculados con, si cuando yo estoy hablando de los modelos de ciudadanos que se enfocan o enfatizan lo que son los derechos ciudadanos, hay una relación directa con que esos modelos se expresan en sociedades que básicamente son sociedades libres y democráticas, ¿sí? Yo no estoy viendo mucho aquí los nombres de los tipos, ¿sí? Pero sé que uno es ciudadano participante y el otro de verdad que ahorita no lo recuerdo. En la parte de abajo del cuadro, ustedes pueden ver ya los modelos de ciudadanos, pero enfocados en lo que sería, sí, estos modelos de ciudadanos que no se enfocan en los derechos del individuo, sino en los deberes que el individuo tiene para con el Estado. Y normalmente ese enfoque del tema de la ciudadanía es común, digamos, en sistemas políticos que sean de corte autoritario, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos allí igualmente lo que serían finalmente los dos tipos de ciudadanos que se enfocan en los deberes del ciudadano para con el Estado, que es la ciudadanía comunitaria, y la otra aquí, de verdad que no la estoy viendo. Disculpen un momento. Ok. Modelo de ciudadanía convencional o patriótica y ciudadanía comunitaria. Entonces vamos, ahora sí, esto es lo mínimo a lo que puedo llevar la parte teórica. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que yo encuentro ¿qué es lo que yo encuentro en el programa? En el programa que se está implementando en el sistema de educación media a partir del año 2016, ya va. En el programa, es decir, les voy a presentar un poco los indicadores mínimos de cómo ellos describen el programa, ¿sí? Entonces, fíjense, tengo por un lado que en toda la literatura que se generó desde el 2001 hasta el 2016, el sistema educativo es descrito como un sistema educativo que inculca la tolerancia a la diversidad. Primero, es un sistema educativo participativo, es un sistema educativo con tolerancia a la diversidad, es un sistema educativo que privilegia la solidaridad y el bienestar colectivo sobre el individualismo. Estas son como que las tres características básicas. Cuando yo sobrepongo lo que es la tipología con esto, de repente yo puedo clasificar y digo, bueno, si es un modelo participativo, efectivamente, la ciudadanía es de tipo participativo, ¿sí? Tú dices, bueno, chévere, está bien. Si estamos hablando de un modelo que inculca el aspecto de la tolerancia, seguimos hablando en clave de un modelo de ciudadano participativo, que además es como que, si se quiere, la tipología clásica cuando uno ve cultura política, dice, bueno, el ciudadano participativo y tal, y no sé qué. Y además ese es como el rasero por el que se mide todo lo demás. Sin embargo, cuando llegamos ya al último punto, que es el tema de esta idea de privilegiar
la solidaridad y el bienestar del colectivo sobre el bienestar individual, esa característica ya me da que no estamos hablando de un modelo de ciudadanía participativa, sino de una ciudadanía comunitaria. El punto es que esto es visto desde el papel. En el otro cuadrito que tienen al lado, básicamente yo hago, esto sería ya la conclusión del trabajo, yo hago una reflexión final sobre el programa y sobre la implementación del programa. Entonces, cuando uno empieza a hacer eso, ya el modelo, ya esas dos características iniciales que se veían como ciudadanía participativa pierden ese color, y pierden ese color porque, por ejemplo, efectivamente el sistema es sumamente participativo. Sin embargo, el sistema tiene el límite de la participación en el hecho de que el participante no sea crítico, ¿sí? Entonces, cuando tú dices, bueno, si puedes, Perdón, me quedan 2 minutos. Sí. Ajá. Ok, ya estoy terminando. Ok, eso. El límite de la participación en el sistema es que los muchachos no sean críticos, y de repente no se ve tanto puertas adentro de las instituciones educativas como en todo lo que ha sido la represión del movimiento estudiantil, puertas afuera de instituciones, o digamos, es decir, todo lo que fuese movimiento de gente joven y cómo fue reprimido. Entonces tú dices, bueno, o sea, no es tan participativo el modelo de ciudadano, porque una vez que entras en crítica, pues ya como que entras en conflicto, si se quiere. En el caso de la tolerancia a la diversidad, en este caso también ocurre, aquí de repente sería cuestión de ahondarlo en los comentarios, pero efectivamente el programa hace mucho énfasis en lo que es la tolerancia con el tema de la diversidad sexual, con el tema de la diversidad de religiones, con el tema de la diversidad de este tipo de diversidades. Sin embargo, el programa omite lo que estaríamos hablando de tolerancia política. Por ejemplo, o sea, en el programa que se está implementando en educación media a partir del año 2016, se omiten fragmentos completos de nuestra historia. Por ejemplo, el periodo que va del 58 al 98, así como si nunca existió en la historia nacional. Entonces, eso ya te va dando unas características totalmente distintas. O sea, en conclusión, luego de que ya uno como que le pone la lupa al programa y a lo que está efectivamente impartiéndose en las aulas, el modelo pierde todo color de participación y pues se orienta más hacia esos modelos que se basan en la ciudadanía comunitaria, o ahorita no estoy viendo la lámina de ciudadanía comunitaria o ciudadanía patriótica. Básicamente eso es, en líneas generales, lo que les quería comentar, ¿sí? Listo, no sé si me pasé un poquito, pero creo que lo hice bien. No, perfecto. Muchísimas gracias, Rosa, por los tiempos precisos. Bueno, pasamos entonces ahora a nuestra última ponencia. Rosa, no sé si logras descompartir la pantalla. Ya vamos para allá. Chévere, ok. Mientras tanto yo presento entonces. Listo. ¿Vemos todavía tu PowerPoint? Perdón, vemos dónde están las fotos, ¿no? Ya. Chévere. Muy bien. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, vamos entonces hacia nuestra quinta y última ponencia de Natalia Rojas Silva, de la Universidad de los Andes en Colombia, que es candidata al doctorado en Derecho e investigadora sobre derechos humanos, migraciones y género en América Latina, y su ponencia intitulada Violencia institucional contra las mujeres durante la Revolución Bolivariana. Natalia, la palabra es tuya. Muy buenos días, muchísimas gracias. Creo que ahí ya están viendo mi presentación, ¿sí? Ya se ve la pantalla. Cierto. Vale, muchísimas gracias por el espacio. Voy a iniciar de una vez para aprovechar al máximo el tiempo. Como acaba de decir Yoleti, mi presentación está orientada en mi ponencia a esta violencia institucional como una nueva forma de abordar la violencia de género y la violencia contra las mujeres en el caso venezolano. ¿De dónde nace? Y sí quisiera contarles un poco como lo que estamos haciendo aquí en esta actividad, y es, lo estoy trabajando con 2 asistentes de investigación, 2 estudiantes, que particularmente, digamos, curiosamente son colombianas,
pero digamos que le hemos dado, como habían aprendido mucho sobre el caso venezolano, para darle como la vuelta a esta incorporación. ¿De dónde nace nuestra idea? ¿De dónde nace nuestro tema de investigación? Lo primero, sabemos, digamos que una de las condiciones de la Constitución bolivariana fue de alguna forma la incorporación de esos nuevos derechos o esas nuevas perspectivas que para el 99 seguían siendo muy novedosas, pero que claramente ante la realidad del país, la realidad particularmente de los últimos 10 años, contrasta de forma muy clara y salta a la vista la situación interna y particularmente lo que empezamos a ver con los últimos flujos migratorios y especialmente los flujos que llegan a Colombia, que son parte de los flujos que nosotras también hemos estudiado. Empiezan a aparecer algunos términos que nos llaman profundamente la atención, como por ejemplo la idea de feminismo de Estado y cómo ese feminismo revolucionario, feminismo socialista, se empieza a asociar a unos términos específicos, sin hablar de lo que se conocen como los feminismos, que sabemos que es una gama muy amplia que se va a mover, digamos, dentro de diferentes comprensiones de lo económico, de lo social y de lo político. Y eso nos lleva a una idea de una apropiación del discurso feminista y de derechos humanos de las mujeres desde el oficialismo. Cómo se construye, digamos, el oficialismo busca de alguna forma, igual que en el caso cubano, ocupar esos espacios donde la sociedad civil se podría organizar de forma autónoma, lo ocupa de forma inmediata para evitar esas formas de organización independiente. Y lo que hace es invalidar los demás tipos de feminismos y todas las formas de expresión de feminismo y también de todas las formas de expresión asociadas a los derechos de la mujer. Como decía, esto también lo relacionamos con la situación actual y cómo contrasta. Para eso, este es un primer resultado que queremos presentar y socializar de nuestra investigación. Hemos hecho ya nuestra revisión de literatura, después pasamos a revisar los mandatos internacionales a los que está comprometido Venezuela, que tiene, digamos, como esta particularidad, la incorporación normativa en el marco nacional, y finalmente, lo que les decía hace un minuto, los contrastes con las condiciones de vida de las mujeres. En la literatura, yéndonos específicamente a la violencia institucional, digamos, porque ya el marco se nos hacía extremadamente amplio, si nos referíamos a violencia de género, sabiendo que aquí hay un espacio de lo público y lo privado, a pesar, digamos, que el Estado en su responsabilidad, a pesar de que reconoce ese espacio privado, tiene participación para poder velar por los derechos de las mujeres. Cuando buscamos específicamente literatura asociada a la violencia institucional, conseguimos 3 líneas grandes de producción científica. Una línea sobre acceso a derechos de las mujeres y garantías de los derechos de las mujeres, especial énfasis con la violación constante de los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres en el contexto venezolano. Digamos que en este caso para nosotros, y una diferencia que sí vemos con la violencia institucional en otros países comparables con Venezuela en la región, es que para el caso venezolano sí tenemos un mayor énfasis sobre esos derechos reproductivos y sexuales que se encuentran en una situación dramática. La precarización del acceso a anticonceptivos y la disponibilidad del sector salud, de acceso a servicios médicos, y esto es paradójico, pero lo que les voy a contar ahora en unos minutos. La segunda línea, incorporación ideológica, que es uno de los temas que más nos llama la atención, cómo buena parte de la literatura hace esa revisión de la incorporación ideológica y de la feminización del chavismo, y una tercera línea sobre acceso a la justicia y revictimización de quienes se acercan. En esa revisión de literatura que nos permitió después también hacer nuestra revisión del marco teórico, nuestra construcción del marco teórico, aquí no les voy a compartir el marco teórico, sino algunas definiciones y cuestiones claves que nos interesa para poderles compartir nuestro resultado, digamos, preliminar. Por un lado, tomamos los aspectos de Naciones Unidas para hablar de violencia contra las mujeres y las niñas, como todo acto de violencia basado en género, que pueda tener como resultado diferentes tipos de daños o incluso amenazas de provocar esos daños, que se vuelve importantísimo en el contexto venezolano desde la violencia institucional, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada. Lo que les decía hace un momento, es uno de los grandes avances que se da en la incorporación, en la protección de las mujeres y al hablar de violencia de género, y en esa idea de lo público y lo privado que se produce al interior de una familia o de una comunidad,
así como la perpetrada o tolerada por el Estado. Y esa línea es supremamente importante, porque la violencia institucional no quiere decir que hay que salir de ese error que lo define un poco la ley, que es perpetrada por el Estado, sino la tolerancia del Estado a los demás tipos de violencia. A eso que nos lleva, que si una mujer es violentada en el marco de su vida privada, en el marco de su seno familiar, y el Estado no actúa para prevenir, para reparar y para seguir cuidando a esa mujer, se considera ya aquí que se está cometiendo también violencia institucional. Eso nos lleva a priori a establecer que en el marco del contexto venezolano constantemente se está ejerciendo una violencia institucional contra las mujeres. Y ahí conseguimos unos factores de riesgo que diseña la OMS sobre qué pasa en estos contextos, digamos, a nivel societal, a nivel comunitario, a nivel interpersonal, a nivel individual, que pone en riesgo estas condiciones de las mujeres. Entendemos que la violencia contra las mujeres es un tipo de violencia de género. Nosotros aquí hablamos de las mujeres digamos, en su diversidad, que es algo que en el contexto venezolano no es tan claro, ni solemos hablar con mucha frecuencia, sino que se habla generalmente de la mujer en términos individuales como un tipo de perfil, y eso es lo que ha tratado de hacer la revolución, así como hicieron en su momento, en los años 60, ese perfilamiento del hombre en la revolución, se ha hecho un perfilamiento de lo que es la mujer en la revolución. Y sabemos que en las emergencias humanitarias, en las emergencias complejas, pueden exacerbar o generalmente exacerban la violencia existente y conducen a formas adicionales de violencia contra las mujeres que se producen en todos estos contextos. La violencia de la mujer pasó del plano privado al dominio público, y eso es uno de los avances de los últimos 30 años. Por eso el Estado tiene una gran responsabilidad, como les decía, de acción directa o de omisión en estos contextos. Lo segundo que nosotros hicimos, ya, y digamos que más que segundo, tercero, después del marco teórico, revisamos los instrumentos internacionales. En el caso de Venezuela hay una particularidad, y es que ha firmado y ratificado buena parte de los instrumentos internacionales de protección, tanto de derechos generales, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, como aquellos que están direccionados específicamente a la protección de las mujeres. Tenemos la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación, que es la del Sistema Universal de Protección, y la Convención Interamericana, que se conoce como la Convención de Belén do Pará, que es la del sistema regional. Ambas han sido ratificadas en periodos anteriores a la Revolución Bolivariana, pero la Convención del Sistema de Protección Universal tiene una particularidad, y es que se hizo una reserva sobre la no posibilidad de ir a la Corte Internacional para dirimir cierto tipo de controversia. ¿Qué hicimos nosotros? Hicimos una gran matriz. No creo que alcance a mostrárselas por cuestiones de tiempo, si la tengo abierta ya ahí la intentaré abrir, donde cruzamos estas categorías para todos los instrumentos y la ley. Entonces, ¿qué hicimos? Agarramos, por ejemplo, elementos como patrones socioculturales y cultura machista, que es un mandato del sistema universal. Acceso a la educación es un mandato del sistema internacional de protección de las mujeres en la ruralidad. Después lo revisamos su existencia en la Convención Interamericana, y finalmente vimos si su existencia se daba en el contexto interno. Es decir, fuimos un poco como embudo de ver si se van replicando esas estructuras y esos mandatos, entendiendo nuevamente lo que les comentaba, que Venezuela es parte de estos instrumentos, los ha ratificado y tiene esta obligación. Al ver que en Venezuela hay una ley, es la Ley Orgánica del Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia, allí se establecen y se respetan los mandatos de los instrumentos, digamos que se incorporan, e incluso se habla en el artículo 54 de la violencia institucional. Vamos a ver si ese marco normativo realmente se reproduce y lo vemos reflejado en la vida de las mujeres. Tenemos una 2 minutos, institucionalidad. Natasha. Vale, gracias. Tenemos una institucionalidad que se crea para esta protección. Tenemos un Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género. Ahí es una cita, esa cita no es mía, es una cita de Hugo Chávez, que en su momento la persona que está allí al frente de ese ministerio la llamó la figura más representativa del socialismo feminista, lo que les decía. Es un tipo de feminismo. Tenemos estos viceministerios y tenemos unos programas, 4 programas específicos del ministerio.
el Plan Nacional Parto Humanizado y Lactancia Materna, el plan que por su título saben a qué se refiere, el Plan Soy Mujer, que es un plan más de tipo económico, pero mujeres, digamos, de sostenimiento de las familias, el programa Una Vida Libre de Violencia, que está atado a toda la prevención de violencia de género, y un programa Defensoras Comunitarias, que está más asociada a la participación política. A grandes rasgos, que conseguíamos dentro de estas matrices, que si en las preguntas tenemos la oportunidad, se las puedo mostrar, o a quien esté interesado yo se las podría compartir, es que en la revisión de los instrumentos internacionales, como suele suceder, se ha ratificado y Venezuela se compromete al cumplimiento de estos instrumentos, solo que por nuestra situación actual frente al sistema interamericano, la situación se vuelve mucho más compleja, de poder sancionar desde afuera los constantes incumplimientos que se da sobre la situación de las mujeres. ¿Qué hicimos nosotros también ante la falta de cifras oficiales, que es una forma de violencia institucional a partir del 2016? Hicimos recolección de información en organizaciones no gubernamentales y hicimos una revisión de prensa para recoger los datos. Por ejemplo, en Venezuela hay un 98% de impunidad en casos de violencia de género. Entonces, todo este show que se arma de investigaciones llega hasta la primera fase de abrir, pero ni siquiera se pasa a la fase de investigación. Se traducen normas, pero no en la realidad. No hay cifras oficiales y la situación demuestra constantemente ese elemento. Y por último, empezamos ya a dibujar ese perfil que se empieza a dar desde la revolución de lo que es la mujer, no las mujeres. Y es una mujer madre cuidadora. Todos los planes que se diseñan desde la revolución para la protección, entre comillas, de la mujer, está direccionado a la mujer, madre o cabeza de familia, y digamos cómo se ha utilizado a la mujer como una forma de sostenimiento de la misma revolución, invalidando y haciendo invisible la mujer en su diversidad y las demás dimensiones de la mujer. En este momento estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con participación política, a pesar de que el CNE hace varias resoluciones de paridad y cuotas, evidentemente los mismos partidos oficialistas no cumplen y no respetan. Y también lo que queremos demostrar aquí es que la participación de tener figuras o nombres de mujeres no necesariamente me genera espacios género sensitivos o con sensibilidad de género. Y por último, a modo de una gran conclusión, que fue lo que nos llevó también como parte del trabajo, necesitamos necesariamente una separación y generar una separación entre lo que es el feminismo, también los derechos de las mujeres de la revolución bolivariana, como una forma de poder incluir los derechos de las mujeres y poder garantizarlos en una posible transición a la democracia. Muchísimas gracias. Excelente, muchísimas gracias, Natasha. Bueno, con la ponencia de Natasha hemos concluido las ponencias del día de hoy. Natasha, creo que todavía está... muchas gracias. Y nada, entonces queda abierta la palabra tanto para los panelistas, quienes quieran hacerse o hacernos preguntas entre nosotros mismos, y al público para hacer entonces sus preguntas desde el chat, o levantando la mano también si quieren hablar y hacer sus preguntas en voz alta. Entonces, de una vez voy a darle la palabra a John, que levantó la mano, y posterior a tu intervención, entonces también leeré la pregunta de Keimer Ávila hacia Rosaura, perdón, que está en el Q&A. John. Igual yo tenía una pregunta, pero... ¿Y qué? Alza la mano. Chévere. Bueno, complacido de estar en la mesa. Tengo dos preguntas, o bueno, una pregunta para comentario-pregunta para Yoletti. Ver con esa manifestación de fortaleza institucional a la que te refieres, que pareciera ser contrasentido. ¿Desde dónde lo ves, ¿no? Institucionalmente, la evaluación de fortalezas podría responder a la transparencia, a criterios de transparencia, al establecimiento de procesos y procedimientos claros,
a la continuidad administrativa, etcétera, ¿no? Entonces, quizá me llamó mucho la atención, me parece interesante, creo, en el fondo coincido contigo, pero creo que es un aspecto que podemos profundizar y en el cual podremos escudriñar, ¿no? Yo creo que más que fortaleza, habría que, porque no creo que esa actividad institucional, creo que podríamos hablar más de orientación en un sentido, de mover las acciones hacia un sentido o en algún sentido que tiene que ver con los lineamientos que están establecidos, ¿no? Y tiene que ver también con algo que mencionaba Natasha ahorita, es con esa diferencia entre lo que se plantea y lo que se hace realmente, ¿no? Y lo planteabas muy bien tú con el aspecto participativo que se proponía para Funda Comunal. Esa es la pregunta, no sé si un poco larga. Y quería resaltar que me parece muy interesante y que yo creo que es un aspecto que tenemos que aprovechar más, el tema, un enfoque quizás etnográfico para la evaluación de políticas públicas en vista, sobre todo de la realidad venezolana que nos limita tanto el acceso a los datos, la creación de políticas institucionales totalmente paralelas, que no son políticas. Uno puede analizar a lo mejor una misión, uno puede analizar una intervención específica, pero digamos que no existe un diagnóstico previo, no existen unos objetivos claros, no existe una evaluación durante, no existe una evaluación, siendo muy tradicionalistas en el análisis, ¿no? Y la otra pregunta para Natasha tiene que ver con el aspecto participativo. Ella al final comentaba que es una parte pendiente. Me parece que ya yo lo venía maquinando mientras ella hablaba, tiene que ver con el rol de la mujer en espacios como consejos comunales, etcétera, y en qué manera las mujeres se consolidan, o digamos que el rol de la mujer, coincido, me parece interesante esa identificación de la mujer como una categoría, como un estereotipo, pero esa mujer pareciera jugar un rol fundamental para el día a día de consejos comunales, de los clubs, de comunas, etcétera, y de otras organizaciones participativas, y que de alguna manera ese rol de mujer luchadora y tal, madre, es necesario para un tipo específico de participación política que además parece estar bien direccionado. De hecho, fíjate que en la reforma del LOCTI, que yo medio puse ahí algunos de los comentarios que no me dio chance de ampliar, es que hay consulta a distintas instancias, como consejos comunales, etcétera, pero una de ellas es la consulta de la mujer, ¿no? No aclara quién, no aclara cuál es la figura, al sector de representación de las mujeres. Entonces, bueno, plantear un poco ahí cómo veían ese tema participativo. Muchas gracias. Muchas gracias, John. Entonces le doy la palabra a Yaneira. Bueno, Vamos a hacer básicamente... una primera ronda de preguntas y luego una primera ronda de respuestas, perdón. Entonces por eso te doy la palabra. Gracias. Bueno, básicamente sí, era porque escuchándolos a todos y tratando de hacer el vínculo con la exposición que yo hice sobre el tema de las políticas públicas, me parece que es importante, en todo caso, yo no estaba tan vinculada con el tema de cuáles son las participaciones que se hacen a través de la construcción de la Gran Misión Vivienda de Venezuela, pero me parece importante agregar un punto que es uno que tiene que ver con la sobreproducción que se ha hecho y sobre todo la figura de las personas que participan tanto en la construcción como en la gestión de la política pública. Es decir, al escucharles a ustedes, en el tema de la construcción existe también la figura femenina, la mujer, que es la que va a encargarse de gestionar la recogida de basura. Entonces la brigada socialista es la que se va a encargar y hay obviamente una dificultad de gestión porque no es la alcaldía la que hace el sistema de recogida de basura,
no puede ser tampoco la brigada socialista porque no tiene una capacidad de acción importante para poder hacer lo que hace una alcaldía normalmente, y ese tipo de situaciones están bien presentes en toda la dinámica de las grandes viviendas en las ciudades socialistas o en los edificios individuales. Entonces, me parece importante que podríamos de repente hablarlo más adelante, es como esa figura femenina igual tiene una postura dentro de la construcción de la vivienda y dentro de la gestión de la política pública, pero que al mismo tiempo, pues, es difícil llevarla a cabo siendo simplemente una mujer que se pone de acuerdo con otras mujeres. Era como para que podamos conversar más adelante sobre el tema. Excelente, Yaneira, muchas gracias. Voy entonces primero a leerla en voz alta la pregunta de Keimer para Rosaura y luego también entonces proponerle algunas preguntas que yo quería hacerles. Entonces, Keimer Ávila le pregunta a Rosaura, ¿se podrían vincular los programas educativos que has estudiado con un proceso de militarización de la sociedad? Bueno, nada, una pequeña pregunta. Entonces yo aprovecho también para hacerles algunas preguntas. A ver, creo que lo interesante del panel, porque también le presento esta idea al público, creo que nosotros fuimos reunidos por ponencias que cada uno mandó individualmente y nos pusieron de repente en este espacio, ¿no?, de discusión sobre la acción pública, y tiene algo de interesante ese ejercicio, ¿no? O sea, porque puede ser un ejercicio difícil de unir gente que de repente no se conoce o que no trabajan juntos, etcétera, pero tiene de interesante que quizás cada uno acá tiene perspectivas específicas, ¿no?, de qué significa acción pública o políticas públicas y cómo se trabaja al respecto. Para mí eso ha sido como muy interesante porque creo que hemos ido desde lo más etnográfico hasta lo más teórico evaluativo, entre comillas, ¿no? O sea, cada uno obviamente tiene un terreno, unos datos a partir de los cuales trabaja, pero bueno, creo que hay como distintas maneras de manejarlos y distintas metodologías. Y entonces yo, que voy a adjudicarme el rol mega etnográfico, tengo este interés de preguntarle realmente a cada uno, pero ¿quién es el que define la política pública que tú estudias? O sea, ¿quiénes son esas personas? ¿Quién está en el Ministerio de la Mujer? ¿Quién define esos programas, por ejemplo? ¿O quién está en el Ministerio de Educación? ¿Quién define esos programas? ¿Cuáles son los procesos a partir de los cuales se definen esos programas educativos? Lo mismo a Yaneira, o sea, porque aparte, bueno, Yaneira sí nos conocemos acá en Francia, y es algo que me queda pendiente contigo incluso desde hace ya meses, que es preguntar, ajá, pero entonces, ¿quién es el arquitecto? ¿Quiénes son los arquitectos, ¿no?, que definen esas estructuras? Y en paralelo, o sea, ¿cuál es la relación entre esos arquitectos y los constructores? ¿Cuál es el peso finalmente de esos constructores en esos procesos justamente de construcción? O sea, acá, y lo mismo con la política de tecnología. O sea, creo que cada uno me interesaría saber hasta qué punto conocemos los procesos internos de definición de esas políticas públicas, hasta qué punto es posible conocerlos o no, porque tampoco pretendo que es que todos tenemos entradas así mágicas en esos espacios, y de qué manera entonces a partir de esos conocimientos, si existen, si son posibles, entonces podemos ver que de repente no hay, o sea, al menos eso es lo que yo veo en mi investigación, no hay una política participativa, no hay un gobierno que decide una cosa, hay realmente unas luchas de actores fuertes en las cuales unos se imponen a otros y efectivamente sale hacia afuera como discursos unitarios, pero todo eso viene de relaciones de fuerza que también nos informan, ¿no?, sobre cómo funciona la acción pública en Venezuela. Y perdonen lo largo y nada. Bien. No sé quién quisiera entonces tomar la palabra. Sí, Yaneira. Yo puedo tomar la palabra tomando de una vez la energía de... súper interesante, y estoy totalmente de acuerdo contigo, Yoletti, porque precisamente yo escuchándoles estaba luego tratando de hacer 10.000 vínculos y encontraba diversidad de conexiones con respecto al tema de la construcción de la vivienda. Y en mi caso, en el caso en particular, claro, no daba mucho tiempo de desarrollarla, pero efectivamente
lo que yo traté de sintetizar es que hay un tipo de arquitectura que corresponde a un tipo de actor y a un tipo de participación. Y lamentablemente la arquitectura más vinculada al Estado, la que se hace desde la oficina de la Presidencia de la República, es la que tiene la arquitectura incluso la más precaria, porque es el edificio que se repite más en modelo igual, sin ningún tipo de reflexión, y entonces los actores son, en algunos casos participan algunos arquitectos que son también, están vinculados al Estado. Entonces, claro, ha habido muchísima exclusión de una reflexión. Por ejemplo, en otro caso, una política pública de este tipo podría pasar a un concurso internacional o nacional, donde van a participar distintos arquitectos, distintos urbanistas y proponer un proyecto. En este caso, no hay proyecto global, no hay un proyecto nacional, simplemente hay una política discursiva de vamos a construir 5 millones de viviendas en 10 años. Entonces, esa coordinación con arquitectos urbanistas no existe. Y luego hay un discurso de las personas van a participar en la construcción, pero lo que igual entonces demuestro es que el hecho de trabajar con empresas internacionales que vienen con personal chino, ruso, es decir, yo entre mis entrevistas que hice, participé muchísimo con la Fundación Misión Hábitat, y las personas que trabajan en la oficina hay una gran mayoría que son chinos en el proyecto diseñando enfrente de la computadora. Entonces, claro, y de hecho, lo que sale en las entrevistas es que las personas se sienten identificadas con los constructores que han hecho los edificios. Entonces dicen, Ciudad Tuna es la ciudad de los chinos y yo vivo en el proyecto de los rusos, y eso salió en las entrevistas. Entonces, claro, esa figura de participación viene en realidad es en la gestión, pero porque casi que no les queda otra a las personas, es decir, en determinado momento no tienen agua y se tienen que poner de acuerdo para comprar una cisterna. Claro, sepamos que todo esto es el contexto de crisis, que ya todos lo sabemos, pero ciertas construcciones se han hecho en lugares donde no hay un servicio de agua o de electricidad para mantener el edificio. Entonces las personas se tienen que poner de acuerdo para comprar una cisterna y tener el servicio. Entonces es allí donde hay básicamente una participación más importante, pero la participación con respecto a la construcción o a la producción de proyectos es ínfima. Bueno, no me voy a extender, pero básicamente sí existe como si un tipo de actor que también está muy vinculado al internacional, cuando el discurso de Venezuela también es tratar de promover la participación ciudadana o la participación, el Estado comunal y todo el tema, y en realidad y por eso tenemos, ustedes vieron las imágenes, unas ciudades que básicamente las podemos incluir en cualquier lugar que no están vinculadas con la ciudad inicialmente planificada o que existe anteriormente. Entonces, bueno, y un último punto que no tiene que ver demasiado con la participación, es que, claro, el hecho de que las personas se han ido, de que hay una fuerte inmigración del país, también pone en cuestión la cantidad de viviendas que se están realizando. Es decir, sabemos que probablemente no es cierta la cantidad, difícil de medirla, pero aún así, si se hace la cantidad que están proponiendo el Estado, básicamente un tercio de la población, es decir, la 3% de 50% de la población venezolana viviría en la operación Gran Misión Vivienda de aquí a 4 años. Entonces, bueno, simplemente como para poner un poco de la incoherencia de lo que puede ser una política pública llevada completamente por el Estado sin otros actores internacionales o locales que se opongan al sistema. Se los dejo allí. Yanira, muchísimas gracias. ¿Quién quisiera tomar la palabra de nuevo? Nos voy a recordar simplemente que nos están quedando como 10 minutos, entonces unos pocos minutos para cada quien para sus respuestas. Natasha. No voy a ser súper breve y creo que esto va en la línea de lo que tú nos decías, de lo que decía John también,
el tema de la participación política. Y nosotros lo que empezamos a identificar es, a pesar de estos decretos de participación que nadie cumple, no cumple ni el oficialismo, ni la oposición tampoco generalmente lo cumple cuando lo ha hecho, ni mucho menos cuando se traduce en escaños. Digamos que la participación de las mujeres es un poco más piramidal. Entonces tenemos más participación en la base para esas actividades de cuidado, de organización, pero a medida que nos vamos acercando a la cúspide hay menos participación de la mujer. Y además lo interesante de estos decretos es que hablan de paridad y cuotas y hablan también de alternancia de quienes se postulan, algo que nosotros no vemos en la cúspide. En la cúspide son los mismos nombres que se repiten desde el inicio de la revolución. Y eso lo vemos incluso en el ministerio. En el ministerio pasa una cosa muy curiosa, que es lo que ha pasado en los últimos años, que hay un poco como de depuración al interior del oficialismo, poniendo, digamos, esos chavistas como más puros desde el inicio. Entonces tenemos a la cabeza del ministerio María León, que además tiene un apodo donde Chávez la llamaba la Leona, y entonces todos la llaman la Leona, por esa misma condición de su rol dentro de la revolución. Ella fue parte del Partido Comunista, fue parte de las guerrillas en Venezuela, en su momento cuando fue parte de las guerrillas tuvo acercamientos con Fidel Castro, fue parte del proceso constituyente, o ha ocupado cargos públicos relacionados con temas de la mujer, es decir, traen como a esos primeros que estuvieron con la revolución y los ubican allí. Y todas las demás que ocupan los viceministerios tienen roles muy similares. Han puesto mujeres que están desde el inicio de la revolución, que pueden asegurar o anclar esa conexión con la ideología de la revolución bolivariana, los derechos de las mujeres. Pero algo que hay que tener en cuenta y que mencionaba muy por encima, y es que buena parte de la literatura hace un llamado de atención diciendo, ojo, que no medir solamente participación de mujeres no quiere decir que se tenga sensibilidad de género. Y creo que eso es lo que pasa en el caso de la Revolución Bolivariana. Tenemos unas figuras visibles, como Delcy Rodríguez, que claramente no tiene sensibilidad de género. Y hay una persona que tiene muchísima participación, que no es parte del ministerio, es parte del sistema de justicia, que es Carmen Zuleta. Ella tiene una participación muy fuerte en temas de la mujer, dirigiendo todo lo que se conoce como la Comisión Nacional de Justicia de Género. Es quien se adjudica la lucha por los derechos de la mujer, pero es quien hace un par de años habló del caso de las mujeres que están siendo explotadas sexualmente en el tránsito migratorio. Entonces, digamos que tenemos como estas figuras muy fuertes, muy poca participación de la base popular. La base popular lo que recibe es un poco instrucciones a través del programa de defensoras comunitarias. Muchísimas gracias, Natasha. Nos queda entonces poquitico tiempo. Rasaura. Ajá, a ver, voy a empezar por la pregunta, que es de la audiencia. El tema de lo de la militarización, efectivamente, a ver, es un planteamiento. De hecho, mi investigación empezó por allí. Mi investigación empezó trabajando con los programas de instrucción premilitar, ¿sí? Y a partir del programa de instrucción premilitar fue que yo derivé en tratar de comprender el modelo de ciudadanía de la Revolución Bolivariana. Hay sí, desde mi punto de vista, o por lo menos en lo que yo he visto, sí hay una intención de militarización, sí la hay. Sin embargo, por alguna razón en Venezuela no ha tenido la organicidad que de repente pudo haber tenido las mismas figuras en la Unión Soviética o en Cuba, ¿sí? Que son los modelos de donde ellos, de donde inclusive las planificaciones dicen estarse orientando, ¿sí? Eso me lleva al segundo punto del tema de quién define la política pública en el caso educativo. En el caso de la política pública de educación hay algo que es interesante y es que por lo que yo he visto, yo estoy trabajando con un concepto que es un concepto que viene heredado de todo lo que es la tradición de la izquierda en el poder durante el siglo XX, ¿sí? Que es el concepto del hombre nuevo. Ya digamos, la importancia que le dan los regímenes de izquierda al sistema educativo es una cosa que nosotros estamos heredando
digamos, como metodología de control de los casos cubanos, del caso chino, del caso ruso, y eso ellos inclusive lo asumen. Entonces, el esquema ya está hecho. Desde el punto de vista de, si se quiere, de los actores en el poder, ellos tienen ya como que una cartilla. Ahora, lo que yo entiendo que ha ocurrido en el caso venezolano es que ha habido mucha resistencia, afortunadamente. ¿Por qué? Porque no ha funcionado, por ejemplo, el tema de la militarización, sobre todo de los jóvenes, no ha funcionado en los extremos que en otros países o en otras experiencias. Y bueno, como les dije hace rato, la sociedad civil en los casos de intervención del sistema educativo logró resistirse mucho hasta el año 2016. Y la manera en que finalmente se implementó el programa fue así como que hicieron una consulta, dijeron que iban a implementar el programa, después dijeron que ese año no, y lo retrasaron. Entonces fue todo como que muy extraño, ¿sí? O sea, fue un proceso que ellos asumieron que era participativo, pero al final del día terminó siendo una decisión ministerial, ¿sí? Entonces, sí es interesante ese caso porque tienen unos lineamientos internacionales, están claras las líneas desde el punto de vista del establishment, pero en el caso de educación ha habido resistencia de parte, es decir, la participación que ha tenido la sociedad civil es resistencia, ¿sí? En este momento tendría yo que reevaluar cuál es el estatus, pero es más o menos así como yo lo veo. Muchísimas gracias, Rosaura. La palabra John, entonces, pocos minutitos. No, bueno, a tu comentario le quería decir rapidito que quién hace las políticas públicas y todo este tema participativo, yo creo que es uno de los grandes debates que hay en ciencia y tecnología, el plan de innovación, y en el 2009 y luego más recientemente y ahora se está vinculando el tema de participativo, pero al final yo creo que eso no se cumple como tal. Estaba pensando, me agarraron en el aire, pues estaba pensando en la intervención de Rosaura y reflexionando en torno, entonces, esta educación liberadora como que no es tan liberadora, ¿no? Un poco irrumpe totalmente con lo que estaba planteado. De resto, no es más nada. Chévere. Bueno, y entonces yo para responder muy rápidamente, porque nos queda nada, que me parece interesante el comentario que me hacías respecto a esto de cómo se definiría, en pocas palabras, la fortaleza institucional. Y pasa que ahí es donde, por ejemplo, yo vengo de una formación muy sociología y sociología política, por lo tanto, yo no evalúo políticas públicas. En ese sentido, para mí fuerza no quiere decir algo necesariamente bueno, es decir, yo no voy a buscar si tienen las buenas maneras de definir sus programas, o sea, tengo opiniones al respecto, pero digamos que esa no es mi búsqueda. En cambio, es ver cómo continúan las instituciones, logran imponerse o no imponerse sus normas en la sociedad y cuáles son las maneras, o sea, las relaciones sociales y los parámetros a partir de los cuales esa construcción del poder del Estado en la sociedad se da. En ese sentido, hay poder del Estado, o sea, es una realidad. Que eso sea algo bueno o malo, o sea, es otra discusión. Y por lo tanto, cuando se piensa en esta discusión sobre el autoritarismo, la consolidación del autoritarismo en Venezuela, y que además se hace en paralelo a una discusión sobre una debilidad del Estado, o sea, a mí honestamente, desde mi punto de vista teórico, no me cuadra, porque ahí está, pues, y está actuando. Pero bueno, esto serían para abrir muchas discusiones y bueno. Con los 2 minutos que me quedan, agradecerles realmente a todos por estas conversaciones. Un gusto conocer a aquellos que conocí ahorita, un gusto también compartir con el público y pues nada, quedamos aquí pendientes para los siguientes paneles del LASA del día de hoy, a los cuales les invitamos entonces a todos a venir. Y de nuevo, muchas gracias. Y por cierto, quedan algunas preguntas del público, pero bueno, que espero que se puedan poner en contacto los unos y los otros. Se nos quedó cortito el tiempo, ¿no? Pero Sí, justico. pero bueno, mil gracias. Muchísimas gracias. La idea es que, bueno, ya estamos en contacto y podemos incluso continuar el debate en otro espacio, pero interesante. Sí. Claro que sí. Bueno, Muchísimas un gusto gracias. conocerlos a todos. Igual, Un gusto. igual. Saludos. Vale.